buenas noches. Muy buenas noches, es que estábamos hablando ahora de la noche. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en Café Política, tal y como habíamos adelantado desde hace un mes. Este es el último programa de Café Política y tal y como habíamos anunciado hace ya 3, 4 semanas, pues lo cerramos con el doctor Ronald Alfaro, que creo que fue con usted con quien comenzamos, ¿sí, verdad? Bueno, uno de los primeros programas. Sí, algunos hicimos de los primeros. No recuerdo si fue el primero, pero sí estuve en alguna oportunidad hace un tiempo. Es un gusto tener al doctor Alfaro. Anoche se dio a conocer la última encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica previo a las elecciones del próximo domingo y estos son los resultados. Faltan solo 5 días para que 3,5 millones de costarricenses asistamos a las urnas y el panorama sobre la elección de este domingo continúa siendo el de la indecisión entre los electores. La más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que fue publicada este martes por el semanario Universidad, muestra pocos cambios en la intención de voto y un alto porcentaje de indecisos a pocos días de definir quién sería la persona que llegue a Zapote en mayo. La carrera por la presidencia la sigue liderando José María Figueres del PLN, quien recupera el porcentaje perdido la semana anterior y ahora tiene 17.01% de la intención de voto. El 25 de enero tenía 15% y hace 2 semanas 16.8%. Linet Saborío del PUSC se mantiene en segunda posición según la encuesta del CIEP, con un 12.86%. Tiene una caída respecto a la semana pasada, pues tenía 13.7% y hace 2 semanas tenía 13.1%. Fabricio Alvarado de Nueva República se estanca en el tercer lugar y ahora tiene 10.27%. En la encuesta del 25 de enero aparecía con 10.6% y el 18 de enero tenía 8.5%. Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático alcanza el cuarto lugar con 8.19% de la preferencia de voto. Hace una semana tenía 5.8% y hace 2 semanas 5.4%. José María Villalta del Frente Amplio aparece en quinta posición y no crece. Tiene 7.55%. En la encuesta del 25 de enero sumaba 7.6% y en la del 18 de enero 5.9%. En sexta posición, Eliezer Feinsack sigue creciendo. Ahora alcanza 5.68% de la intención de voto. Una semana atrás tenía 2.5% y hace 2 semanas 0.8%. La cantidad de indecisos medida por la encuesta del CIEP, aunque cae significativamente, prácticamente que duplica al candidato con mayor intención de voto. En esta encuesta los indecisos suman 31.76%. Hace una semana la cifra era de 40.8% y hace 2 semanas los indecisos sumaban 42.6%. La encuesta del CIEP fue hecha entre el jueves 27 de enero y el propio martes 1 de febrero a 1.026 personas vía telefónica con un margen de error de 3.1%. Esta es la última encuesta del CIEP previo a las elecciones, pues a partir del jueves rige la prohibición para publicar estudios de opinión. Tal y como habíamos anunciado, el doctor Ronald Alfaro, es el coordinador de encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, también investigador del programa Estado de la Nación y con quien hemos trabajado muy estrechamente desde hace muchos años para conocer el trabajo que realizan y sobre todo los datos que arrojan las encuestas. De nuevo, buenos días. Buenos días, Ignacio. Un placer. Saludos a toda la audiencia. Y bueno, a escasos días, ¿verdad? Estamos ya... De hecho, ya mañana hay veda. Mañana no se puede hablar de encuestas. Sí. Hoy es el último día en esta elección, en esta primera ronda, porque todo parece indicar que va a haber segunda ronda. Sí, ¿verdad? Cada vez creo que hay más claridad de que estamos en ese escenario, ¿verdad? Y bueno, sí, es propio de las elecciones, de las últimas elecciones que hemos visto, ¿verdad? No es extraño este escenario. No, para nada. Tal vez comenzar con que la encuesta que conocemos hoy es una encuesta muy robusta en el sentido de que no solamente incluye la consulta aleatoria a las personas, sino que también está el resultado de un estudio de panel que vienen realizando ya desde hace varios meses. Sí, efectivamente. En este momento
queríamos llegar al periodo ya del cierre de los estudios con dos análisis que son muy complementarios y son muy relevantes en este momento porque nos dan las dos visiones que son completamente relevantes y nos aportan dos aspectos, dos elementos ¿verdad?, del mejor mundo. Por un lado, la encuesta aleatoria, que es como decir la fotografía, ¿verdad? Es una visión estática del momento. Pero también este otro estudio de panel, que lo hemos realizado también en conjunto con el programa Estado de la Nación, nos permite ver la evolución de los cambios en el tiempo, ¿verdad? Y efectivamente ahí notamos desplazamientos importantes, una enorme fluidez del voto, ¿verdad? Entonces estos dos estudios nos dan una visión, nos permiten profundizar aún más, claro, cada uno, digamos, teniendo sus ventajas y sus aportes, pero nos dan un panorama mucho más completo del que podríamos tener con solamente alguno de ellos de manera por separado, por ejemplo. Vamos a ver el gráfico de intención de voto a continuación, que lo tenemos en pantalla en cuestión de segundos. Nada más para que usted allá en su casa lo tenga claro, va, digamos, de derecha a izquierda. Está la primera encuesta del 18 de enero, la segunda del 25 de enero y la de ayer. Allí vemos que, por ejemplo, comencemos de arriba para abajo ahora, el señor Figueres pasa de 16.8 a 17.01, que es prácticamente lo mismo, pero bueno, sube esas 3 décimas, porque aquí décimas pueden ser muy importantes. Sí, efectivamente. Después, la señora Saborío, de 13.1 el 18 de enero, sube, o más bien, se mantiene. O sea, sube al 25 de enero, pero baja en esta al 12.86. Prácticamente es lo mismo. No hay mayor diferencia entre el 18 de enero y el primero. Don Fabricio pasa de 8.5 a 10.27. El señor Rodrigo Chávez pasa de 5.4 a 8.19. Ahí hay un aumento importante. El señor Villalta pasa de 5.9 a 7.55. Y el señor Eliezer Feinsack pasa de 0.8 a 5.68, que es el más importante salto que se da en en este cuadro de los 6 aspirantes. Sí, estos resultados, digamos, por un lado, dan la impresión de que más o menos las cosas se han mantenido en este mes en niveles muy estables, ¿verdad? Salvo algunos casos particulares, como se mencionaba el caso de Rodrigo Chávez o Eli Feinsack, ¿verdad? Que hay algunos cambios importantes ahí, incrementos. Pero también este comportamiento que es muy estable, los puntajes hacia el PLN, hacia el PUSC, incluso los de Fabricio, tienden a ser muy similares, ¿verdad? En estas 3 mediciones. Entonces, da como una falsa impresión, en primer lugar, de que las cosas no están cambiando mucho, ¿verdad? Entonces, pero, claro, este comportamiento refleja las preferencias hacia cada una de las candidaturas, claro, pero también sabemos, acompañado del análisis que tenemos del panel, que es la visión dinámica de la preferencia electoral, lo que sabemos es que hay una enorme fluidez, ¿verdad? Claro, En las preferencias de la gente. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que cambian de una candidatura a otra, ¿verdad? Hay personas que tenían candidatura y luego se arrepienten, ¿verdad? Entonces vuelven a estar indecisos. Hay personas que incluso no teniendo o estando indecisos, prefieren una candidatura. Entonces, estos desplazamientos hablan de una enorme volatilidad, una gran fluidez, muy cambiante en términos de las dinámicas. Dejemos el gráfico allí con ese encuadre, Jason, pero sí hay que mencionar que donde notamos más cambios, digamos que había hasta hace un par de semanas un primer pelotón y un segundo pelotón. Así es. En el caso del segundo pelotón, que serían Chávez, Villalta y Feinsack, ahí sí hay aumentos. Claro, ahí hay un comportamiento interesante porque ellos están, digamos, tratando de acercarse a ese primer pelotón. Incluso, Ignacio, ve que el resultado, digamos, más interesante. Tenemos, en términos del segundo lugar, ¿verdad? En el caso de Linet Saborío, también sus niveles son muy similares a los de Fabricio, ¿verdad? Entonces podrían estar ellos, digamos, en posición 2 y 3 de manera, ¿verdad? Cualquiera de ellos puede estar en esa posición.
Pero si consideramos las seis candidaturas en total, ¿verdad? Vemos que las posiciones, por lo menos de la tercera a la sexta, cualquiera de ellos puede estar muy cerca de los dos primeros. Claro. ¿Qué habla de esto? De que tenemos un escenario que es muy abierto. Claro. Esta ha sido una campaña, desde el inicio ha sido una campaña de mucha incertidumbre. Y el desenlace que vamos a ver es un desenlace ¿verdad? Muy impredecible. Así es, lo único, lo decíamos el otro día, lo único claro es que casi no hay nada claro. Que casi no hay nada claro, porque todo sigue estando muy abierto. Claro. Las personas han estado examinando, estudiando ¿verdad? Las candidaturas, están tratando de tomar una decisión. Ya hemos visto que, por lo menos en estas últimas 2 semanas, ya ha habido como una ruptura, digamos, de ese dique que la gente no se quería decidir o que estaba intentando. Ya hemos visto que hay personas que están en ese proceso de tomar decisiones, pero también conocemos, por el análisis del panel y el estudio que hemos venido haciendo de ellos en octubre, en diciembre y ahora en enero, ¿verdad? Sabemos que estas personas están tomando algunas decisiones que no son decisiones definitivas, claro, que son, mientras tanto, pasa algo, ocurre algo, están buscando señales, ¿verdad? Señales ¿verdad? O entre señales divinas, terrenales o de cualquier otra naturaleza para tomar esa decisión. Bueno, en las terrenales hay todavía 2 debates que faltan. Y por cierto, reafirmar, ayer lo decíamos, lo habíamos dicho desde hace un mes, en el año 2014, para las elecciones del 14, habíamos invitado a 4 candidatos. En la última encuesta del CIEP vemos el crecimiento notorio de Luis Guillermo Solís. Lo invitamos como era procedente, como era pertinente, y bueno, por dicha lo hicimos porque termina ganando las elecciones. En el año 2018 nos pasó lo mismo, habíamos invitado 3 candidatos, el señor Pisa, el señor Castro y el señor Álvarez. Viene la encuesta de ustedes y aparecen muy sólidamente Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado. Y son los que pasan, le ganan a todos y pasan a la segunda ronda. En este caso, nuevamente, tal y como habíamos advertido, estábamos esperando la encuesta del CIEP que se daba a conocer ayer. Habíamos en principio invitado a 3 candidatos. Ahora, de acuerdo a la encuesta del CIEP, tenemos la invitación, se la hemos cursado a 6. Al señor Figueres, a la señora Saborío, al señor Alvarado, al señor Chávez, al señor Villalta y al señor Feinsack. Así que, pues, ayer lo anunciamos, reiterarlo hoy. Tenemos otro gráfico que realmente también, pues, dice mucho, lo tenemos acá, es el gráfico de indecisos. Y ve, aquí el dato viene de abajo para arriba. Así es. El 18 de febrero teníamos 42% y, pues, casi que 15 días después, 31. Tampoco es que baja mucho. No hay, ¿verdad? El comportamiento es esperable en el sentido de que veamos menos personas indecisas. Lo que pasa es que este resultado habla de que este ha sido un proceso lento. Digamos, ese comportamiento se va moviendo de manera muy, muy lentamente. Porque muchas personas han decidido, así nos lo dijeron en una encuesta la semana anterior que publicamos, que se iban a decir esta semana o incluso el propio día de las elecciones. Me acuerdo que en la encuesta de hace una semana, un 25% de los indecisos decía que se iba a decidir cuando entrara a la urna y que esos 90 segundos serían el marco de su decisión. Entonces vea que las decisiones están, digamos, postergándose, se están tomando muy tardíamente. Eso hace que cualquier estudio de opinión, ¿verdad?, sea incapaz en este momento de captar esos momentos finales, ¿verdad? Bueno, se pueden hacer encuestas, un día, ¿verdad? No se pueden publicar, desde luego, porque hay una veda, ¿verdad?, electoral, pero por lo menos con los análisis que tenemos, retratamos un momento en el que llegamos al punto en el que hay una reducción de indecisos, no es una reducción muy grande, pero también lo interesante es que este grupo de indecisos, digamos que ha pasado a tener una candidatura, no todos ellos se están moviendo en una única dirección o hacia un grupo pequeño de candidaturas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las personas indecisas? Sabemos en el panel que las personas han pasado de tener esta condición de estar indecisas a preferir una candidatura. Pero lo están haciendo más o menos en tamaños similares, hacia el PLN, hacia el PUSC, Frente Amplio, Nueva República, se están moviendo en esas direcciones. No es que se estén
digamos, no es que estén impulsando a una única o a unas pocas, ¿verdad? Sino que se está diluyendo de manera importante. Dejemos este gráfico en pantalla, por favor, Jason, volvamos al gráfico. Señalar que estos son los indecisos dentro del grupo que dice que va a ir a votar. Claro. El grupo que va a ir a votar, recuérdeme, don Ronald. Anda alrededor del promedio, es un 70% de las personas. Un 70% dice va a ir a votar, que es aproximadamente, pues, un poquito menos de los que fueron a votar. De los que fueron a votar. Sabemos que de ese grupo algunos van a tomar la decisión de no ir. Un poquito más, porque recordemos que fue un 65. 65% la última vez. La última vez. Sí. Pero el punto es que, nada más aclararle a los televidentes que estos indecisos son los que están dentro del 70% que dice que sí va a ir a votar. Claro, porque a estas personas nos han dicho que sí van a ir a votar y además que están muy seguros de hacerlo o que es muy probable que lo vayan a hacer, ¿verdad? Entonces no estamos hablando, digamos, de personas sobre las cuales no hay claridad de su disposición a ir a votar, ¿verdad? Estas personas sí van a ir a votar y es muy probable que lo hagan. Quizás algunos se perderán y no participarán, pero es un grupo que se ha mantenido, digamos, también usualmente en Costa Rica ese grupo es alto, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos una cultura cívica de muy larga tradición, ¿verdad? Entonces, no votar normalmente es visto, digamos, tiene una desaprobación social de alguna forma, ¿verdad? Aunque, bueno, no podemos dejar de mencionar que 1 de cada 3 costarricenses ha tomado esa decisión. Así es. En las últimas En los últimos 20 años. Vamos a ver otro dato, que ese es un dato nuevo, que no creo recordar, lo que era la intención de voto para diputaciones. Bueno, lo hemos medido en algunas ocasiones y este es un panorama para todo, digamos, tomando a todo el país en su conjunto. Si uno analiza provincia por provincia, hay algunas diferencias, ¿verdad? Creo que en algún momento lo señalamos hace unas semanas, Ignacio, recordará aquel porcentaje de personas indecisas en Punta Arenas, que era muy alto. Altísimo. Era el 86%, ¿verdad? Altísimo. Pero acá lo que observamos es, primero, hay mayor indecisión en la 47, gente. Casi la mitad. Casi la mitad de la gente no sabe qué hacer en las elecciones de diputados. O sea, que el tema no es solo indecisión para elegir el presidente y los vicepresidentes. No, digamos que aumenta cuando es. Así es. ¿Por qué diputado quiero votar? Así es, ¿verdad? Y entonces aquí, y luego el panorama que tenemos es apoyos hacia algunos partidos políticos que han tenido también una importante cantidad de diputados en el pasado, ¿verdad? Lo cual de alguna forma es también esperable, porque las personas cuando recuerdan cuáles partidos existen, nombran a los más reconocidos, ¿verdad? Claro. Pero efectivamente de acá habrá que esperar el desenlace de cómo la gente toma la decisión de ir a votar para diputados y ver de qué manera esa distribución de votos va a permitir conformar una asamblea legislativa que vamos a tener con algún nivel de fragmentación. Pues algún nivel, algunos piensan que con un nivel alto. Sí. O parecido al actual. Que es alto también. Sí, que es alto. Deberían dar muy parecido, porque las reglas electorales, digamos, usualmente determinan la distribución del Congreso, ¿verdad? En el sentido de que los partidos que obtienen más votos tienden a verse más favorecidos en estas elecciones legislativas versus otros partidos que tratan de arrebatarle escaños, pero les es más difícil competir con este tipo de reglas electorales que de alguna forma lo que hacen es que magnifican la victoria de los que ganan, pero al mismo tiempo la derrota de los que pierden. El otro día un colega español que me preguntaba sobre las elecciones parlamentarias y el Congreso, yo le decía que en las últimas elecciones, en la urna, en la decisión del voto, se ha fraccionado mucho la Asamblea. Así es. Pero después viene el fraccionamiento en la Asamblea. Ajá. Porque véanlo en esta legislatura. En el PUSC hay disidentes. Sí. En Restauración, ni se diga, se corta a la mitad. Sí. En el caso del Republicano también. En el caso del PIN también. Sí. Sí. Una fracción sí que no tuvo divisiones fue la del Frente Amplio. La del Frente, bueno, porque era uno. Porque es imposible. Sí, vea que tenemos los resultados de la mayor cantidad de diputados y diputadas declarados independientes han estado en esta Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces vea que ahí tenemos grandes dificultades.
porque ya de por sí era una fragmentación importante. Eran 7 partidos políticos. La primera fragmentación en la urna, la siguiente fragmentación en el plenario. Vamos como en, ¿verdad? Como en proceso. ¿Verdad? Hay diferentes rupturas, ¿verdad? A lo largo de la dinámica política. Y la Asamblea va a tener una composición bastante similar en términos de fragmentación, ¿verdad? No esperamos ver una fracción que tenga o que esté cercano a la mayoría legislativa, ¿verdad? Eso no ocurre desde el año, precisamente desde el último gobierno de la Unidad Social Cristiana. En realidad el último no, el penúltimo. Bueno, exacto. Porque el último fue el de don Abel. Correcto. Y usted hace alusión a la legislatura 98-2002. Exacto. Sí. 2002. Sí, porque ya en el gobierno de José María Figueres, su fracción le faltaba un diputado. Eran 28. Eran 28 para tener la mayoría. Le faltaba uno para tener 29 y tener mayoría. Efectivamente. Entonces, vea que estamos hablando... Yo creo que se va a quedar en el siglo pasado. Yo no lo veo en el corto plazo. Que en esta elección me parece imposible. Es imposible. Y creo que va a ser muy difícil en las siguientes que un partido pueda volver a tener 29 de los 57 diputados. Sí, ese escenario pues es muy, ¿verdad?, radicalmente diferente al que había en otra época, en donde dos partidos dominantes, o sea, a veces... Algunos son todavía nostálgicos. Sí. Del bipartidismo. Y algunos sí añoran ese tiempo en el que se repartían 50 diputados o un poco más entre dos. No, a menudo más. Entre dos partidos, claro. Entre dos partidos. Más, exactamente. Y los que entraban, que eran partidos o terceras fuerzas o partidos más emergentes pequeños, lo que hacían era jugar, jugaban el rol de comodines, ¿verdad? Claro. Para alcanzar la mayoría. Y entonces, en algunos casos, vendían caros sus apoyos, ¿verdad? Así es. Y no solo eso, se los pagaban caro también. Bueno, también. Con todo tipo de partidas específicas, ayudas y un montón más de cosas. Era otra Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, así es. Vamos a ver, ahora que hablamos precisamente del tema de la Asamblea Legislativa, hay otro dato muy interesante que está en la encuesta del CIEP, que es el quiebre de voto. Es decir, y lo vemos acá, 1 de cada 3 votantes dice, voy a votar por alguien para presidente, pero por otro partido para diputados. Sí, y esa dinámica, como decimos, ha sido propia de las, ¿verdad? Por lo menos llevamos casi 30 años, no, por lo menos 20 años en esta dinámica. ¿Tan marcado, doctor? Sí, porque... No, es que no recuerdo datos, sé que se consultó en otras ocasiones, pero... Claro, vea que, por ejemplo, el fenómeno de que un partido político gana la presidencia, digamos en el caso del PAC, las últimas 2, pero la fracción legislativa más grande es del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? O incluso hay 2 partidos que tienen más diputados que la fracción oficialista en algún momento, ¿verdad? Dos o tres. Eso entonces, sí, eso es algo totalmente inédito en la Segunda República. Es la primera vez que pasa que el partido que gana la elección no gana también la Asamblea. Y no solamente no gana la Asamblea, en este caso no ganó ni el primer lugar ni el segundo. No, tiene la fracción más pequeña que cualquier presidente ha tenido ¿verdad? En la historia costarricense. Y esto ocurre porque precisamente las personas quiebran el voto. Hay una proporción importante de personas que respaldan a un partido diferente en la presidencial y en la elección legislativa. Cuando entonces estas dinámicas de alta fluidez en los apoyos, una gran indecisión en las personas y una fragmentación importante de la Asamblea, bueno, se vuelve más complejo, ¿verdad? Es un escenario más complejo de gobernar, ¿verdad? Por eso es importante ahí, pues, propiciar, digamos, escenarios de gobernabilidad en los que le permitan a los gobiernos impulsar sus apoyos o sus proyectos, especialmente porque van a salir, el gobierno que salga de esta elección también va a salir con un apoyo electoral bajo, ¿verdad? Tan es así que si uno lo ve, los respaldos a las candidaturas son bajos y cualquiera de esos 6 puede fácilmente alcanzar el primer lugar o superarlo en cuestión de... Unos más fácilmente que otros. Unos más fácilmente que otros, claro. Efectivamente, ¿verdad? Pero ciertamente lo que vemos es un escenario muy abierto en términos de esas preferencias del voto. Otro dato importante que hay que mencionarlo es que aquí estábamos viendo los 6 candidatos, pero hay otros 19 candidatos que
están entre 0 de apoyo o casi 0 y 1%. Sí, los respaldos son, ¿verdad? En varios de los casos son muy bajos y eso, pues desde luego, plantea la interrogante, la duda un poco de si es demasiada la oferta electoral, ¿verdad? Versus la preferencia de las personas. Hace más difícil que varios de estos partidos puedan aspirar, por ejemplo, a entrar en la Asamblea Legislativa. Digamos, es más difícil, por ejemplo... Veamos, perdón que lo interrumpe, por favor, Jason, pongamos de nuevo el gráfico de intención de voto en Asamblea Legislativa, que era el número 3, creo. Veamos esto para sustentar lo que mencionaba, la intención de diputados. Sí, efectivamente, como vemos acá, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 primeros lugares son los 6 primeros lugares que aparecen en la intención de voto para presidente. Efectivamente, digamos, sigue más o menos la misma dinámica, con algunas variaciones de orden. Pero acá, en el caso de la Asamblea Legislativa, vamos a tener que, esa noche, Ignacio, el domingo, hay que tener muy a mano la calculadora. Así es. Hay que ser en calma, en paciencia, porque la Asamblea Legislativa depende, desde luego, de la votación en cada provincia. Y entonces pueden existir diferencias importantes entre los respaldos a un grupo de partidos políticos en ciertas provincias del país y que ese resultado sea un poco diferente en otras regiones del territorio, ¿verdad? Normalmente las grandes diferencias se dan, como decir, en el área metropolitana, ¿verdad? En las provincias más, localidades más urbanas, versus las diferencias en las zonas rurales, ¿verdad? Costa Rica es un país que tiene marcados, digamos, contrastes y diferencias políticas. Lo que nuestro buen amigo Víctor Umaña llama la costa y la rica. Sí, porque digamos es entre lo urbano, ¿verdad? Y lo rural. Y lo rural. E incluso, interesantemente, dentro de digamos, en la zona metropolitana, si uno ve distritos más urbanos versus distritos más rurales, también hay diferencias importantes ahí. Entonces, el voto urbano es determinante en la elección en Costa Rica. No hay presidente, salvo pocas excepciones, que haya ganado una elección sin haber obtenido un respaldo importante en el centro del país, ¿verdad? Entonces, eso lo veremos cómo juega ese factor el domingo y hacia quién se inclina ese respaldo. Vea que también aunque no tengo los datos claros, sí me acuerdo de un caso, pero no lo tengo preciso, sí se pueden perder 3 de las provincias centrales que ganando las 3 costeras ganan la presidencia. Es el caso de Óscar Arias en el 2006. Bueno, era el 2006, efectivamente. El 2006, efectivamente. Que no lo tenía del todo claro, pero que estuvo muy cerca. Pero también lo que le iba a mencionar es que a raíz de este comportamiento que estamos viendo y de esta, otra vez, una campaña muy incierta que va a desencadenar o va a tener un desenlace muy impredecible, hemos visto que los apoyos a los partidos políticos, digamos, como que tienen un comportamiento como de montañas rusas, ¿verdad? Sí. Porque crece importantemente en una elección el respaldo a un partido político y en la siguiente o en la elección sucesiva disminuye, que hay una caída violenta en ese respaldo. El reflejo más claro es, por ejemplo, el apoyo hacia el partido oficialista en este momento. Claro. Pero también vea que el Partido Restauración Nacional no aparece, digamos, en los primeros lugares de preferencia. No, y hay esos cambios, ¿verdad? Recuerde, por ejemplo, la elección de el 2006. En la elección del 2006, el partido que estaba en el gobierno había ganado con el 58% de los votos en la segunda ronda y en el 2006 lo que obtuvo fue un 3% de la votación. Sí, sí. Bueno, estamos hablando del 2002. 2002. Del 2002, ¿Qué exacto. dije? 2006. Perdón, 2000. Sí. 2002. Sí, no, estamos hablando del 2006. El respaldo hacia la unidad que disminuyó. A eso me refiero. En el 2002 obtuvo un 58% de respaldo y en el 2006 de 58 bajó a un 3%. Entonces vea que si usted hace una lista, ahí encontramos partidos como la Unidad Social Cristiana, como Acción Ciudadana, como el Frente Amplio, Movimiento Libertario, Restauración, veremos qué sucede ahora en este escenario. Entonces vea que la lista... Frente Amplio, recuerden, en el 14, 9 diputados. Así es. En el 18, 1. Bueno, el Movimiento Libertario del 2010,
¿verdad? Que anduvo cerca de un respaldo importante, tuvo una fracción también legislativa significativa, Claro. ¿verdad? Lo cual recordando la ópera, nos recuerda que el voto es móvil. Exactamente. El voto se mueve. Así es. Entonces, vea que El votante. el votante, exacto. Entonces, este comportamiento como de montaña rusa, ¿verdad? Es como cíclico. O sea, lo que cambia son los partidos, pero la dinámica viene siendo muy similar. Y estamos presenciando una elección en la que precisamente es ese, Claro. la dirección que está tomando la campaña. Vamos a ver el otro gráfico que también dice mucho, que es el sentimiento de cara a las elecciones. Más de la mitad de los costarricenses en este momento se declaran o angustiados o tristes Sí. ante las elecciones, un 32% esperanzado y un 14% dice que tiene entusiasmo. No le voy a preguntar al doctor en qué grupo se incluye él. Bueno, pero vea que es curioso porque estos mismos resultados hace unas semanas hubiesen dado un resultado todavía más pesimista. Ah, ¿de verdad? Sí, claro, porque ha ido de a poco calentando la campaña, ¿verdad? Creo que todos decíamos, bueno, ahora en enero ya vamos a entrar en la fase intensa de la campaña. Tardamos más tiempo, ¿verdad? Pero igual es significativo, Claro. doctor, que el 55, casi el 55%, el 54% para ser exactos, Sí. se declara o triste o angustiado. Sí, pero también en la política los sentimientos juegan un papel determinante. Claro. Pero también los sentimientos, por ejemplo, negativos, pueden ser, a veces interpretamos o malinterpretamos de que puedan ser sentimientos que van en contra de una alta participación o que la gente se involucre, se manifieste o quiera moverse a hacer cosas. Pero también los sentimientos negativos en ciertas condiciones pueden jugar un papel muy importante para movilizar a las personas. La gente diga, bueno, yo quiero salir de esta situación, no quiero esta ¿verdad? No me siento cómodo en estas circunstancias, quiero cambiar las cosas. Claro. Entonces decida más bien participar, involucrarse. Pues ojalá así sea. Sí, ojalá que así sea, porque el tema de como digo, los sentimientos negativos muchas veces son una fuerza importante en favor de la democracia o en favor, claro, si son bien manejados, ¿no? Claro. Porque también hay, desde luego, múltiples ejemplos en donde, pues, un uso, digamos, inapropiado de ese malestar o de ese descontento, más bien o provoca resultados muy negativos para la democracia, ¿verdad? Pero bueno, veremos qué sucede en esta situación. Desde el año 2014, la encuesta que hemos publicado entre noticias para hacer las notas periodísticas, para tomar las decisiones, ha sido el principal criterio, el principal. Tenemos otro también de carácter periodístico. Claro. Ha sido la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Gracias, doctor, a usted y a todo su equipo del CIEP, de nuestra estimada y respetada Universidad de Costa Rica, por el gran trabajo que han hecho. Muchas gracias, Ignacio, por ese reconocimiento y también por hacerlo extensivo a todo nuestro equipo y a la gente que ha hecho posible que este esfuerzo no solo, digamos, tenga esta difusión importante, sino también que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque hacer encuestas para solo medir, digamos, cómo va la carrera electoral, Claro. pues es interesante y es relevante. Pero si tenemos insumos que nos digan más allá de lo que está ocurriendo, poder profundizar en estos temas, creo que le aportamos información útil a toda la sociedad costarricense. Y esa es nuestra misión y él lo ha sido. De verdad que le agradezco mucho. Oiga, me pregunta Jason, me dice Jason que le pregunte, obviamente no le vamos a preguntar a nadie porque es una cosa de muy mala educación por quién va a votar. Sí. Pero ¿ya está usted decidido? Yo creo que ya estoy más cerca de sí. Pero usted está todavía Sí, yo en la soy recta uno- final para la sí, decisión. creo o sea que entiende muy bien. Entiendo muy bien. Al 41%. Claro, entiendo muy bien y me reflejo también en estas personas, ¿verdad? Claro. Pero creo que ya la decisión está creo que bastante mejor Valorada. valorada, exactamente. ¿Cuánto eran nada más para recordar el Personas dato? indecisas. Eran 32%. 32, sí. Bueno, estamos hablando de uno de cada tres. Es uno de de los que cada están tres decididos a votar. Es un grupo grande, muy importante, que además, dado los resultados que observamos, hacen del resultado que veremos el domingo muy impredecible. Claro. Veremos sorpresas y efectivamente ese es el escenario, ¿verdad? Un escenario
ideal para ver esas sorpresas. Hombre, dice mucho que una persona con su formación, con su experiencia, con su capacidad, también esté más o menos entre los indecisos. Sí, creo que eso permite entender por qué 1 de cada 3 efectivamente lo está. Claro que hay muchas personas en esta misma situación, ¿verdad? Sí. Con quienes uno conversa, e incluso con las personas a las que llamamos para entrevistarles y demás, pues eso, ¿verdad? Es un escenario de mucha incertidumbre. De verdad que muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora Juan Manuel también me dice que le pregunte que por qué el resultado del partido no estaba hoy. Juan, es porque eso no se incluye en la encuesta. En la encuesta. Hay que preguntarle a Jason y al equipo que si ellos ya están decididos. Sí. Ellos ya están decididos. Creo que Jason sí. Nosotros, la mayoría de los que estamos en el canal, porque lo comentamos muy a menudo, estamos en ese 31%. Sí. Bueno, y además quiero desearles la mejor de las suertes para el debate del viernes. Creo que es un espacio muy importante para la democracia, para la ciudadanía. Creo que mucha gente los está esperando, esos debates, y va a ser un espacio de información muy relevante. Así es. A muy pocas horas ya, en aquel momento. Así en es. ese momento. Vamos a tener, como hemos comentado desde hace semanas, el mismo formato que hemos tenido desde el año 2009. Lo hemos aplicado en todas las elecciones nacionales, en las primeras y en las segundas rondas, y en todas las convenciones. Sí. Pero los debates se organizan con la mejor intención, se arman con el mayor cuidado, se preparan con el mayor profesionalismo y confiamos en que también, y así yo creo que va a ser, los candidatos vengan con un ánimo de un debate franco, intenso, directo, pero respetuoso. Ojalá que así sea, porque yo creo estoy seguro que así va a ser. Sí, la ciudadanía lo espera con ansias, creo. Y además creo que juzgaría con severidad al que pase la línea del respeto. Sí. Yo creo que ya ahí, a tan pocas horas de la elección, pues veremos las estrategias de ese día, pero quizás querrán tener el mejor resultado posible en ese debate, que ya es el final, ¿no? Sin duda. Doctor, de nuevo, gracias a usted, gracias a todo el equipo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Gracias, Ignacio. Buen día. Buen día. Vamos a una pausa, continuamos en Telenoticias. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.